invitamos al pastor Alberto Evia. ¿Dónde está? Él nos traerá la palabra y lo recibimos con un aplauso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que la trompeta del Señor suena, cada vez que el Señor es el que convoca en distintos lugares, hay algo preparado de Dios para todos aquellos que asistimos a ese lugar donde Dios está llamando. Podría compartir la palabra yo o cualquiera de ustedes, pero como está el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro, Él nos va a seguir hablando, nos va a seguir ministrando, va a seguir tocando tu corazón como lo está haciendo. Veía durante el culto a hermanos que estaban llorando, quebrantados delante del Señor. Y es porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, está en medio nuestro. Él se está moviendo, hermano, y te trajo de donde te trajo porque está haciendo una obra en tu corazón que pasa durante el culto, que pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Es una obra transformadora. Él va haciendo cosas en el corazón que no sabíamos, ni imaginábamos, ni pensábamos que Él podía hacer cuando estábamos viniendo. A algunos les está hablando desde ayer cuando venían en sus autos. Es el Señor que nos convoca porque quiere hablar a nuestras vidas. Hermanos, yo creo, siento de Dios que es un tiempo nuevo el que está caminando la iglesia. Y tenemos que darnos cuenta rápidamente de que Dios está. El Señor está viniendo. El Espíritu Santo de Dios empieza a derramarse de una forma nueva. Yo no sé si te pasó alguna vez de sentir como una sensación, como un temor, un miedo, como que estás en tu casa y sentís que hay algo. ¿Te pasó alguna vez? Y no sabés qué pasa, pero sentís que hay algo. Hermano, a mí, y yo sé que a muchos de ustedes nos está pasando al revés. Estamos en la casa del Señor y sabemos que está pasando algo. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Y no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Está en este lugar y yo decía, Señor, estoy como enloqueciendo, y empezás a mirar y no querés idealizarlo como en la fotito, ¿no? Con la barba y la túnica, y decís, ¿qué forma tendrá? Pero sabés que es el Espíritu Santo de Dios y tu corazón empieza a quebrantarse. Sentís que hay cosas que se mueven en el corazón, hermano, y esas cosas, ese encuentro, tiene que producir cambios. Tiene que provocar que no seamos los mismos que vinimos a este retiro. Es el obrar de Dios. Es el mover de Dios. Que viene con renuevo, que viene con cosas nuevas. Que viene con una invitación nueva para nuestros corazones. Que hace llamados nuevos, que presenta nuevos desafíos para que nosotros podamos caminar en esos desafíos, en esos caminos que el Señor tiene para su iglesia. Estos momentos que tuvimos hoy en la presencia de Dios, que todos sentíamos como que el Señor estaba caminando en medio nuestro, hermanos, tienen que ser normales, tienen que dejar de ser especiales. Son especiales porque está el Señor, pero tiene que ser normal porque vivimos en su presencia, porque Él está en medio nuestro. Nosotros todavía somos los que comentamos y decimos, uy, qué bueno, entré a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que decir y darnos cuenta, no cuando entramos, sino cuando salimos de la presencia de Dios. Vivir permanentemente en esa presencia de Dios. Vivir con Él, hablar con Él, escuchar al Señor, transformados, cambiados. ¿No te da tristeza recién, no me acuerdo tu nombre, Natalia diciendo, hay una iglesia, pero qué feo testimonio? ¿A que te pasó algo en el corazón?
Cuando dijeron, hay una iglesia, pero qué feo testimonio, no tienen un buen testimonio. Hermanos, si pensaba en cuál es el testimonio nuestro, cuál es tu testimonio en el lugar donde Dios te puso, ¿qué está viendo la gente? ¿Qué estás mostrando? Pensar y saber si se ve Cristo en tu vida. Yo le decía a los hermanos, no sé, creo que no es quizás un enojo que pasó, pero ¿cuántas personas como nosotros le hicieron tanto daño a la iglesia de Dios? ¿Cuánto? Y yo le decía a los hermanos, yo no quiero que conmigo pase lo mismo. Hermano, y no tiene que pasar lo mismo con vos. Tenés que llevar la presencia de Dios. Tenés que llevar el Espíritu Santo. Tenés que llevar esa presencia, ese derramar, que Él viene y empieza a hacer esas cosas tremendas que Él hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que ser cambiados. Tenemos que ser transformados. Tenemos que mirar al Señor y poder mantener nuestra mirada en Él, con temor y temblor. Pero poder mirarlo al Señor a los ojos y quizás atrevidamente como Job decirle, Señor, ¿por qué? Job podía decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Usted conoce la historia. Pero poder mirar cara a cara al Señor, como decía Rosita, todos los días, todo el tiempo. No podemos vivir de emociones. Lo que nos pasó esta mañana es una realidad. Dios está en medio nuestro. Ahora el Señor está en este lugar. Pero no podemos vivir de emociones y después irnos como si nada. La otra vez estábamos orando y apenas terminamos de orar, nos pusimos a hablar con un hermano que estaba orando, una oración hermosa tuvimos. Perdón, Pero nos pusimos a hablar de fútbol. A las 9 terminamos la oración. 9:02 estábamos hablando de quién había metido los goles. ¿Y sabés qué? Me pasó algo que no me había pasado. El Señor me dijo, ¿tan rápido podés salir de mi presencia? ¿Tan rápido te puedo decir? Tan rápido es como que pasás por ese lugar y nada más. Hermano, no podemos vivir de cualquier forma y también de esa forma entrar a la presencia de Dios, como que fuera algo más. Y después seguimos con nuestras cosas. Y esperamos el martes, o esperamos el viernes, o esperamos el próximo culto. Permanentemente tenemos que vivir en la presencia de Dios. Tiene que ser nuestro deseo. Tiene que ser nuestro anhelo. Tiene que ser lo que más anhelemos en nuestros corazones, vivir en su presencia, a tal punto que cuando me salgo digo, wow, me salí de la presencia de Dios, quiero volver. Que eso sea lo normal, vivir en la presencia de Dios. Vivir como al Señor le agrada, vivir como el Señor quiere. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que está en otro país, está en otro lugar, pero representa el lugar a donde él corresponde y nosotros representamos el reino de Dios. Y dice el apóstol, somos embajadores de Cristo. Dice, Dios hace su llamado a través de nosotros.
Hermano, sos un embajador de Cristo. Y el Señor está haciendo un llamado. Y ese llamado va a ser a través de tu vida. El Señor te tuvo en cuenta, me tuvo en cuenta para la extensión de su reino. Para la extensión de su reino aquí en la tierra te tuvo en cuenta vos y me tuvo en cuenta a mí. Él nos tiene y nos dio esta última y gran comisión, como nos decía Miguel ayer. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, enséñenles a cumplir todas las cosas y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dice, ustedes vayan. Son mis embajadores, son mis enviados. Pero dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. El Señor está. El Señor está respaldando ese ser enviados, como decíamos recién. Hemos sido llamados, hermanos, para ser enviados. El Señor nos llamó para llevar esa palabra, para llegar esa presencia, y esto tiene que ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Como dice siempre el pastor Carachi, que esta obra esté metida en el corazón. Y para eso tenemos que estar involucrados con el propósito de Dios. No se puede estar involucrado con los propósitos de Dios si no estamos involucrados con Dios. No se puede estar involucrado en los propósitos de Dios si no estamos plenamente involucrados con Dios. Sabemos que es así. Involucrados en sus planes, en los que Él tiene para nuestras vidas, sea que nos toque estar en la iglesia local o saliendo donde Dios nos envíe. Quería tomarme brevemente de este capítulo 5 de Lucas que sintieron nuestros hermanos para este retiro. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, las multitudes se abalanzaban para escuchar la palabra de Dios. Iban como apretándolo a Jesús. Jesús tenía que buscar un lugar para poder hablarles. Y yo te aseguro que en este tiempo, hermanos, hay muchos que se abalanzan para escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar siendo renovados por el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar siendo cambiados, mudados en el Señor. Porque hay muchos que quieren escuchar la palabra del Señor. Hay muchos que se abalanzan. Y vos me podrás decir, a mí eso no me pasa. Hermano, nosotros no sentimos que nuestro hijo se abalanza pidiendo ayuda, pero nuestros hijos se abalanzan pidiendo ayuda. Y los papás decimos, o no nos damos cuenta. Lo mismo pasa con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Que necesitan encontrar a Dios. Que necesitan esperanza. Que necesitan este mensaje de salvación que el Señor nos puso para que lo podamos dar, para que lo podamos compartir. Embajadores de Cristo. Pero si querés dejarte un pensamiento de toda esta partecita, hermano, no avergoncemos el nombre del Señor. Quizás no lo juzgamos, quizás no lo dijimos, quizás no sé cómo lo pudimos interpretar, pero qué dolor cuando hemos visto muchas personas y vemos dañando el reino de Dios. Claro que atinamos rápidamente a pensar que nosotros no. Que no va a pasar, que no lo estamos haciendo. Bueno, revisemos en esta mañana, revisemos cómo nos estamos comportando y como decía Natalia, cuál es nuestro testimonio de tener a Cristo en nuestros corazones. Involucrados con Dios para poder estar involucrados en sus propósitos. ¿Amén? Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes.
me llamaba la atención de estos pescadores que no pescan nada, pero que lavan sus redes. Yo no sé mucho de pesca, pero me imagino que si voy a pescar y no sale nada, medio con un poco de desaliento agarraría la red y la tiraría por ahí, con esa desilusión de no haber pescado nada. Pero me llama la atención que dice que los discípulos lavaron sus redes. Hermano, y esto es espiritual. Nosotros tenemos que lavar nuestras redes. Tenemos que lavar nuestros corazones en la presencia del Señor, por más que pensemos que no está pasando nada. Por más que no veamos el fruto, por más que no veamos el resultado. Lavar nuestras redes, lavar nuestros corazones, vivir en santidad, como nos dice Rosita. Como dice el Señor. Hermano, nos hemos atrevido a tocar las cosas santas de Dios con nuestras manos sucias. Nos hemos atrevido a entrar a su presencia por la bondad y la gracia de Dios, así como estábamos. Pero va a llegar el tiempo, y llega el tiempo para la iglesia, que va a venir el rey, va a venir el dueño de la fiesta y te va a decir: no te cambiaste, no te pusiste las vestiduras de fiesta. Porque es Dios, porque es santo y porque quiere que nosotros podamos vivir en santidad. Vístanse de las nuevas vestiduras. Y dice una versión: sean justos y santos de verdad. Le decía a los hermanos: no, ya no hay lugar para las apariencias. Ya no hay lugar para que parezcamos. Tenemos que ser portadores de la presencia de Dios. Lava tus redes, hermano. Lava tu vida, lava tu corazón. Esas palabras que el Señor te dio, que tienen que ser lavadas nuevamente, ahí puestas en la presencia del Señor. Esos altares que tienen que ser nuevamente edificados en Dios para que su presencia pueda descender. Preparar el corazón, preparar la vida. Salir de esa religiosidad que escuchábamos ayer. Venir preparados para estar con Dios. Sabiendo que vas a estar con el Señor. Sabiendo que vas a estar en su presencia. Y cuando la presencia de Dios está, como en esta mañana, pasan cosas. Dios viene y el Espíritu Santo empieza a meterse en lugares donde no se mete si nosotros no estamos con esa disposición de que Él pueda obrar, de que Él pueda trabajar. Cuando terminó de hablar a las multitudes, le dijo a Simón: ahora boga a mar adentro. El Señor ve dos barcas ahí en la orilla, así como nos vio a nosotros ahí en la orilla, y decidió hacer algo con nuestras vidas. Hermanos, somos como esas barcas que estaban ahora vacías, sin funcionamiento, sin un propósito en ese momento. Y el Señor las vio. El Señor te vio. El Señor va a cumplir ese propósito. Lo va a hacer porque Él te lo dijo. Lo va a hacer porque Él te lo prometió. Hermanos, cuando somos renovados en el Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, podemos estar en medio de problemas, podemos estar en medio de dificultades. Yo sé que muchos de nosotros no estamos atravesando por nuestros mejores momentos, pero viene el Espíritu Santo de Dios y todo lo cambia, todo lo transforma y te das cuenta que realmente todas esas cosas te sirven para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Le dijo a Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Alguno de nosotros estaría pensando: sí, pero lo negó 3 veces el desgraciado este.
Señor, tú sabes que te amo. Hermano, el Señor sabe que lo amamos. Cuando somos renovados, cambia nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestras actitudes, dice la palabra del Señor. Ahora, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Hace un tiempo el Señor nos está hablando de ir a las aguas más profundas. Ezequiel 47 nos habla de ese río que sale del templo. Un río que primero da hasta los tobillos, después hasta las rodillas, hasta la cintura y hasta los lomos. Y como escuchábamos ayer, nos hemos quedado con las aguas hasta los tobillos. Nos hemos quedado ahí en nuestra seguridad. Nos hemos quedado en ese lugar donde sentimos que todo está bajo control. Y a veces no sabemos qué hacer cuando la presencia de Dios viene en medio nuestro, porque no sabemos qué hacer, porque tenemos miedo de movernos de ese lugar de seguridad. Estamos parados ahí, sabemos que si no hacemos nada raro, no va a pasar nada. Pero la invitación de Dios es ir a aguas profundas. Es animarnos a caminar en el Señor. Ustedes son hermanos con muchos años en el Señor. Sabés que no estamos hablando de ninguna locura, pero de animarnos, de soltarnos para caminar a la presencia de Dios. Estamos demasiado agarrados a un montón de cosas y tenemos que soltarnos, porque si no nos soltamos no vamos a llegar. No vamos a llegar. Va a ser un pensamiento, va a ser algo que ni siquiera vamos a poder imaginar, el pensar en ir más a las profundidades del Señor. El Señor quiere llevarnos a ese lugar. Me decía un hermano, yo quiero esto, pero me da un poco de miedo llegar a ese lugar del Espíritu donde te toma el Espíritu y hace lo que quiere. Me da un poco de temor. Y yo le decía, mira, si yo te saco una foto o te filmo mientras estás dirigiendo un culto, ya te llevó. Ya te llevó. Porque si nos viéramos gritando como unos locos, si nos viéramos tirado en el piso llorando, son los momentos que entramos a los lugares profundos de Dios. No salgamos de ahí. ¿Cómo se hace? Descubrámoslo. Pidámosle al Señor que nos enseñe a no salir de esos lugares profundos de su presencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, ahora ve a las aguas profundas. Señor, pero estuvimos pescando toda la noche. Estamos cansados. Estamos agotados. Estamos desilusionados. Estamos heridos. Y vos ahora querés que vayamos de nuevo. ¿No te pasó que vos le preguntás a un pastor, y pastor, ¿cómo va la iglesia? Bien, bien, siempre creciendo, gente nueva, vienen los hermanos. No sé, es como que nos sale un deseo a veces. Porque siempre somos los 4 de siempre. 10, 20, 100, 1000 si querés. Vos sabés que las cantidades no nos interesan. Pero ¿será que no podemos decir estoy mal? Necesito que ores por mí.
Como pastor vas a estar mal, como vos que sos obrero vas a estar mal, estoy cansado. Porque ya hice todo lo que había que hacer. Me esforcé. Tiré las redes en los lugares donde tenía que haber pesca y no salió nada. Hermano, muchas veces el Señor nos va a hacer regresar al lugar donde hemos fracasado. Donde a veces ya no tenemos ganas de ir. Donde pensamos, ¿para qué ir? Ya te gastaste todo. No te queda un peso en el bolsillo. Algún hermano hasta te traicionó. Todo lo que parecía que estaba bien ahora está mal. Y volvés con tus redes, volvés con tu barca. Y el Señor te dice, ahora anda. Ahora anda. Yo sé que no acá, pero en algún otro lugar quizás alguno esté pensando, mirá que voy en mi auto y ya pagué la nafta y tengo la tarjeta hasta acá y un montón de cosas que pensamos y que son verdades. Pero tenemos que volver a ir. Dice la palabra del Señor que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Quizás el Señor, algunos de nosotros, quiera hacernos dar cuenta de esto. Ya fuiste, hiciste, pero ahora el Señor quiere que reconozcas que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Estar dispuestos a gastarnos por el Señor, entrando en ese lugar profundo, en esa revelación que el Señor tiene para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 58. Este pasaje lo sabemos de memoria. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Me venía al corazón. ¿Cuántos de ustedes, un sábado a la tarde, en el medio del sol, tapados en tierra, yendo a la obra de Dios? Sucios, sudando. Y capaz que llegás allá y hay uno, quizás hay dos, encajados en el medio del barro, de la lluvia, orando para que te alcance la nafta porque no sabes si te va a llegar. Orando para que haya leche para los nenes. Pero hermano, cuando ves a un niño recibir al Señor, cuando ves que una persona se arrepiente y abre su corazón, cuando ves que esos hombres grandes, rudos, fuertes, duros, se quebrantan delante del Señor, te das cuenta que todo es de Él, por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Todos nos cansamos. Una vez cuando el Señor me pidió seguir adelante, tuve una charla con el Señor. Y yo le dije, Señor, yo ya no quiero ser avergonzado. Mi conflicto personal, carnal, inmaduro, era decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero ser avergonzado, ya estoy destruido.
Y pensaba en ese grupo que nos reuníamos y yo decía, ahora somos 20, cuando nos juntemos vamos a ser 10 y después vamos a ser 2. Y no vamos a poder pagar el alquiler. ¡Qué vergüenza! No sé si era desde el orgullo o desde el dolor. No sé. Pero ¿sabes que el Señor me habló? Y me dijo, ¿y si yo quiero avergonzarte, qué? ¿Y si yo quiero avergonzarte una vez más, qué? Y yo le dije, Señor, haz como vos quieras. Haz como vos quieras. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Los propósitos de Dios se cumplen con aquellos que están comprometidos con el Señor. En esas profundidades hay revelación, hay cosas que Dios nos quiere mostrar, hay cosas que Dios nos quiere hablar. Recordaba cuando Jesús sube al monte, se llama Pedro, Jacobo y Juan, y les empieza a hablar. ¿Se acuerdan? Dice que la cara de Jesús empezó a brillar y la ropa se puso súper blanca. Y Pedro, Juan y Jacobo estaban ahí en ese momento mirando al Señor y desciende Moisés y Elías. Revelación de Dios. La iglesia necesita revelación de Dios. No es porque no la tengamos, tenemos revelación de Dios, pero necesitamos tener esa libertad de saber cómo Él quiere que nos movamos cuando Él está en medio nuestro. Es distinto el miedo que el temor. Tenemos que ser temerosos de Dios, pero cuánto miedo a veces. Cuánto miedo que muchas veces evidencia nuestra poca relación con Dios. Nuestro poco compromiso con el Señor. Tenemos que dejar que Jesús entre a nuestras barcas. Si quieren pasar los músicos, le dijo Pedro, pero si tú lo dices, en tu palabra lo haremos nuevamente. Lo vamos a volver a intentar. Vamos a volver a ese lugar donde sabemos que no hemos tenido éxito. Vamos a volver a ese lugar donde no ha habido ningún aplauso. Vamos a ir a ese lugar donde parece que no pasa nada. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Amén. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Pablo decía que se vea esto porque nosotros estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Pero queremos que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. La otra vez en el culto vino un hermano y dice, pastor, quiero dar un testimonio. Y no sé ustedes, pero nosotros somos bastante complicados para los testimonios. Es como que miedo. Y dijo, yo quiero contar que mientras alabamos al Señor, mi rodilla me dolía y me paré y me senté, me paré y me senté y ¿sabe qué? Dios me sanó de la rodilla mientras alabábamos al Señor. Que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Diría un pastor, no vamos a tener pastores famosos. Hermano, si querés fama, dedicate a otra cosa, anda a cantar por ahí, hace algo que te salga bien. Porque acá al único que le salen las cosas bien es al Señor. Y a Él queremos ver. Amén.
Bendito sea su nombre. Tenemos que orar por sanidad. ¿Cómo no vamos a orar por sanidad? Tenemos que orar por sanidad. Pero ¿sabe qué le pasa a la mayoría de los que oran por sanidad y se sana la gente? Otros se mueren, ¿eh? Muchos se mueren. Que nuestro corazón es tan engañoso que apenas el hermano se sanó, nos empezamos a hinchar y nos olvidamos que la excelencia del poder es de Dios. Hermano, vamos a tener cultos donde vamos a estar alabando al Señor y las personas van a ser sanadas. Nosotros no tenemos problema con la sanidad. No tenemos problemas con los milagros, no tenemos problema con la prosperidad, porque Dios hace todas estas cosas. Pero la excelencia del poder es de Dios. Nos confundimos, no aprendimos bien. No porque no nos hayan enseñado bien, sino porque nuestro corazón es perverso. No confíes en tu corazón. No te dejes llevar por la emoción, por el sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque es un tiempo de realidades en Dios. Yo no sé cómo va a pasar, pero en cultos como el de hoy yo siento que está el Espíritu Santo y lo voy a ver. Lo voy a ver. Pedro y Juan, después que subieron al monte de la transfiguración, escribieron en sus cartas, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros escuchamos como el Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vamos a experimentar cosas que hasta ahora no nos han sucedido. Y te vuelvo a decir, tené temor de Dios, pero no tengas miedo. Porque si está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y el Señor te va a guiar. Y si te pasás de la línea, va a venir un hermano mayor, va a venir Tito, va a venir un pastor, un encargado de obra, y te va a tocar el hombro y te va a decir, hasta acá no más. Vayan y hagan discípulos, se dice la palabra, enséñenles. Otra versión dice que sean obedientes. Hermanos, seamos obedientes. Seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes a los ministerios que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Parece que de estas cosas cada vez hablamos menos, porque ¿cómo le vas a decir a la gente que tiene que ser obediente? A la gente no, a los discípulos sí. Está lleno de creyentes. Pero hay pocos discípulos. Los discípulos están aprendiendo. Los discípulos tienen el corazón abierto. Los discípulos son los que participamos de la obra del Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro deseo. No quiero dejar de decir algunas cosas, ya terminamos. Pero dice el versículo 7 del capítulo 5. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y de pronto las dos barcas se hundían. Hermanos, hay un grito de auxilio. Que muchos de nosotros vinimos porque Dios quiere que escuchemos ese grito. La creación clama esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ojalá muchos nos vayamos escuchando ese grito de auxilio. Los que estaban afuera escucharon un grito de auxilio. Un grito de sus compañeros pidiendo ayuda. Hay cosas que no se dicen, pero que las podemos escuchar.
Es maravilloso cuando estamos orando. Porque hay hermanos que por ahí no lo hacen en forma audible, pero que están orando delante del Señor y el Señor escucha su corazón, escucha sus oraciones. Y a veces esas son las oraciones que más conmueven el corazón de Dios. Las que vos y yo no podemos escuchar, pero que son como ese clamor de Ana delante del Señor. Que sale del corazón, que sale de adentro y el Señor lo escucha. Hermanos, así es el grito de auxilio que el Señor hoy pone en tu corazón, que el Señor hoy pone en nuestras vidas, que el Señor hoy pone en la iglesia. Dice que fueron enseguida a ayudarlos. Las redes empezaron a romperse. Hermanos, las vidas entregadas empiezan a romperse. No podemos estar sanitos. No podemos estar como si nada. Hermano, tu vida se va a romper. Vas a sentir dolor. Vas a sentir el sol en tu cabeza. Te vas a gastar. Pero vas a sentir eso que sentía el apóstol Pablo, y yo daría todo con tal que estos se salven. Pero tenemos que haber muchos que sintamos que nuestras redes se están rompiendo. Ayer Miguel decía, la obra de la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús, dejaron la tierra fértil, dejaron la tierra preparada. ¿Sabes para qué? Para que nuestra vida como grano de trigo caiga a tierra y muera. La tierra está preparada. Quedó un terreno fértil alrededor de la cruz. Ahora nosotros tenemos que dar la vida. Hermano, vamos a vivir muy pocos años. Vamos a vivir muy poco tiempo. Yo tengo 50 casi, que podré vivir 80, me quedan 30 nomás. Usted ríase, pero miren, ya me gasté esto. Invertilos en el Señor. Gastalos en el Señor. Dáselos al Señor. Y Él se va a ocupar de tu vida. Él te va a cuidar, Él te va a sostener. Él va a cuidar de tu familia, va a cuidar de tu casa, va a cuidar de tus hijos. Él va a sanar tus heridas, hermano, va a sanar tus heridas, va a sanar tu corazón. Pero dale tu vida al Señor de verdad. Sean santos de verdad. Hermanos, una iglesia que especula no sirve para nada. Entiéndame que lo digo con todo el respeto, pero una iglesia especuladora no sirve para nada. Todo el tiempo mirando qué estás ganando, qué estás perdiendo. Usando nuestros ministerios en las cosas que son fáciles porque nos salen y nos gusta hacerlas. Dale tu vida al Señor para lo que Él quiera. Donde sea, como sea. Decirle al Señor, Señor, usa mi vida, si no me muero. Señor, si no cumplís tu propósito en mi vida, no va a haber tenido sentido nada. Y sabes que el Señor la va a usar. El Señor te va a usar. Y no vas a querer las cosas, las bendiciones, sino que lo vas a querer al Señor. ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas ese momento? Saliste a pescar, no pescas nada y ahora las 2 barcas llenas. ¿De qué hablo con una iglesia que especula? Algunos diciéndole a Pedro, Pedro,
¿Viste las redes? Se rompieron, no dan más. ¿Qué te parece? Pescadería Jesús y sus discípulos. El sushi bendecido por Dios. Cosas que sonarían hasta espirituales. Y quedarnos con lo que el Señor hizo y no quedarnos con el Señor mismo. No ver a Dios. No entender lo que el Señor está haciendo. Pedro se dio cuenta y cayó de rodillas delante del Señor. Pedro se dio cuenta y cayó a los pies de Dios, de Jesús. Y le dijo: Jesús, soy muy pecador. Soy muy pecador. Creo que ya no son oraciones frecuentes que Jesús escucha. Decirle: Jesús, soy muy pecador. Soy muy pecador. Y vos sos tan santo. Sos tan grande, sos tan tremendo. Pedro reconoció su grandeza. Conoció que era Dios el que estaba ahí. Y cayó a sus pies. Y cayó a sus pies. Y Jesús le dijo: ahora vas a ser un pescador, pero de hombres. Cuando somos jóvenes, decimos: bueno, ya cuando me case, cuando termine la carrera. Cuando tenemos la carrera decimos: cuando termine la residencia. Cuando terminamos la residencia, que está bien, hay que hacerlo, decimos: cuando me case, cuando tenga el auto, y cuando tenga el auto, cuando tenga la casa, y se nos pasa la vida. Y hay un grito de auxilio, hermano. Hay un grito de auxilio. Deuteronomios capítulo 31, verso 8. No temas, ni te desalientes, porque el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Hermano, quiero terminar dejándote esta palabra. No temas, ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Amén. Yo te invito a que te pongas en pie. Y podamos permanecer solamente unos minutos más en la presencia del Señor, aunque después vamos a seguir. Y puedas poner tu mirada en el Señor. A muchos el Señor los trajo para lavar las redes. Lavar las redes, dejar de pecar, ponernos vestiduras nuevas. Así que si es tu caso, hermano, ahí donde estás, decirle: Señor, vos sabías que yo necesitaba lavar mis redes. A otros el Señor los está invitando a ir a las profundidades. Te está invitando a que sueltes y confíes. Basta de aparentar, basta de parecer, soltarte e ir a las profundidades de Dios. Esos lugares de revelación de Dios.
Tenemos que crear lugares donde Dios se sienta honrado. Lugares donde Dios se sienta reconocido. Lugares donde el Espíritu Santo quiera descender y quiera quedarse. Así que si el Señor te está llamando a sus profundidades, decirle: Señor, ayúdame. Quiero soltarme, quiero confiar, quiero poner mi mirada en ti. Otros van a empezar a escuchar una voz de auxilio. Vas a empezar a ver cosas, a escuchar cosas que antes no veías, ni siquiera te preocupaban. Oh Señor, creemos que tú estás en este lugar, Señor. Señor, queremos entregarte nuestras vidas. Si podés, si querés, levantar tus manos en el lugar donde estás. Puedo decir En actitud de entrega al Señor. ofrezco mi corazón. Dale tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios. Completamente a Ya gastamos demasiado en nosotros mismos. Ahora queremos gastarnos para ti, Señor. Para que el poder de la grandeza de Dios sea vista. puedo decir. Oh Jesús. Ofrezco mi corazón completamente a ti. Decir al Señor con todo tu corazón: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te entrego mi corazón. Te Entrego mi corazón completamente